Buenas tardes. ¿Cómo están? Los saluda Agustín Galosa Mario. Les doy la bienvenida a su programa Conversaciones. Hoy es jueves 12 de noviembre y nos da mucho gusto que estén otra vez con nosotros. Les pedimos de favor su apoyo para que difundan este programa, que corran la voz, que aquí estamos, para que cada vez nos vea más gente. Y bueno, pues de pasada les digo que bueno, ojalá nos apoyen, que nos ayuden a difundir este espacio con sus contribuciones, con sus manitas arriba, pero también pues con lo que ustedes crean que es necesario para que lleguemos a más personas. Hoy vamos a tratar otra vez un asunto que la semana pasada abordamos en el estado de Morelos. Se trata de la hidroeléctrica de Huesca. La vez pasada hablábamos que ese proyecto tiene, bueno, ya bastantes años en ejecución. El presidente López Obrador en 2014 había dicho que no lo iba a apoyar, que estaba con la gente, pero en cuanto entró a la presidencia de la República, bueno, algo cambió. Su postura fue totalmente la contraria y llegamos hasta ahora, hasta el día de hoy en el que hace 2 meses escasos, no menos, en septiembre, anunció que en diciembre entraría en operación la hidroeléctrica. Esto causó gran inquietud entre las comunidades de Morelos, en particular de Huesca, y desde entonces están en alerta, como nos lo contaron la semana pasada. Hoy tenemos para que nos hable del proyecto, que es un proyecto, el de la termoeléctrica, es un proyecto que está incluido en el proyecto integral Morelos, perdón la redundancia, que incluye un acueducto de unos 50 kilómetros y una línea de distribución de gas que abarca 60 kilómetros y que afecta a comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Bueno, para que nos platique del proyecto y de cómo están las cosas con la hidroeléctrica de Huesca, tenemos al abogado Juan Carlos Flores, que él pertenece al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Agustín. Pues muchas gracias por este espacio para platicar de este megaproyecto de muerte que amenaza
a los pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala, con comenzar a funcionar en cualquier momento. En la semana pasada, abogado, nos contaba que había amparos que ustedes habían interpuesto. Si mal no recuerdo, eran 3. ¿Cómo va ese asunto? Sí, mira, bueno, es una termoeléctrica de ciclo combinado, el proyecto integral Morelos, no una hidroeléctrica que funciona pues con la caída de agua, ¿no? Con la inercia, sino No, una termoeléctrica que necesita, pues, gas natural, ¿no? Para poder, mover las turbinas y al mismo tiempo agua para generar vapor y mover la siguiente turbina, ¿no? Entonces, como bien decías, el 10 de septiembre del 2020, el presidente de la República dijo que ya estaban resueltos todos los amparos, la cuestión social y la ambiental, y que entonces ya iban a echar a andar el proyecto, ¿no? Él habló, y la directora de la Conagua habló de 2 amparos, que eran los que estaban vigentes según ellos, y que ya se habían resuelto. Sin embargo, son 16 amparos que todavía se encuentran vigentes sobre el proyecto integral Morelos, ¿no? Y de esos 16 amparos, pues son alrededor de 8 suspensiones que se tienen sobre el funcionamiento del proyecto. Una, pues es que no puede funcionar el gasoducto, es un amparo interpuesto por el ejido de Amilcingo, de donde es originario nuestro hermano Samir Flores, ¿no? Y también Huesca interpuso un amparo desde 2014, y tiene una suspensión definitiva para que no se pueda descargar las aguas residuales de la termoeléctrica, ¿no? Las aguas de purga en el río Cuautla. Esto deviene en que hay una posibilidad fundada de que el agua que emana de la termoeléctrica, esta agua de purga, pues va a contaminar, ¿no? El río Cuautla, y con eso los cultivos que se riegan con él, ¿no? Entonces, por eso Huesca tiene esta suspensión definitiva de que no se pueda contaminar el río Cuautla en ese sentido. Y después hay una serie de ejidos del municipio de Ayala que tienen suspensiones de plano porque ellos tienen una dotación de agua que data de los años 20 del siglo pasado, cuando, pues después de la Revolución Mexicana, se les empezó a dotar de los ejidos por resoluciones presidenciales, ¿no? Uno los puede observar en el Diario Oficial de la Federación de esos años, de los años 20 del siglo pasado, donde no solamente se les dota de tierra, ¿no? Dijéramos de 1,000 hectáreas, 1,500 hectáreas, sino también se les dota de agua de río Cuautla, ¿no? Entonces, esta dotación es ancestral, ¿no? Es ancestral e histórica, ¿no? Dicen las compañeras del plantón. Pues nosotros somos dueños del agua del río Cuautla por 3 veces, ¿no? Dice, una, porque como pueblos originarios, pues esas aguas nos pertenecen, las hemos usado y ocupado desde que nos asentamos aquí hace cientos de años, antes de la colonia, ¿no? 2, porque las recuperamos por medio del derramamiento de sangre de nuestros abuelos y se dieron estas resoluciones presidenciales. Y 3, porque como ejidos y como ejidatarios forman parte de ASURCO, ¿no? Esta Asociación de Usuarios de Río Cuautla, que es la que ante la Conagua tiene la concesión del volumen de agua del río Cuautla, ¿no? Y aquí pues ha habido una campaña de la Comisión Federal de Electricidad diciendo que no se va a tomar agua del río Cuautla, que va a ser agua de la planta tratadora Rociadores de Cuautla, que entonces no les va a afectar. Pero bueno, esta agua de la planta tratadora pues se convierte en un alimentador, en un afluente del río Cuautla, y definitivamente en tiempo de sequía, ¿no? Pues es la que más contribuye para mantener un cuerpo de agua, un volumen de agua, pues más o menos ahí en el río Cuautla, ¿no? Estamos hablando que esta planta tratadora, mismas cifras de las trabajadoras, ¿no? De la PETAR, que se le llama, pues mencionan que en tiempo de sequía tiene descarga alrededor de 500 litros por segundo, y en tiempo de lluvia, obviamente porque pues también el agua del drenaje recolecta el agua de lluvia, ¿no? Tiene alrededor de 700 litros por segundo, ¿no? Y bueno, el río Cuautla muchas veces
aguas arriba, antes de la petar, pues llega a 1200, llega a 800 litros por segundo, entonces pues esta agua es bastante significativa. Y pues mencionar que no solo es una termoeléctrica, sino dos termoeléctricas, ¿no? Entonces dicen, el proyecto integral Morelos ya está casi concluido, porque ya nada más faltan esos 100 metros del acueducto, ¿no? Donde hay un plantón desde hace 4 años por parte de los ejidatarios del municipio de Ayala y Tlaltizapán, para evitar que se conecten, ¿no? Sin embargo, pues el proyecto todavía, a la ambición que tienen, pues yo creo que se encuentra en un 60% o en un 50%, ¿no? Porque una vez conectados, pues van a empezar a impulsar el funcionamiento o la construcción de la segunda termoeléctrica. Hay un plan de que el gasoducto Morelos, que llega a Huesca y que atraviesa por la zona de peligro del volcán Popocatépetl en todo Tlaxcala, Puebla y Morelos, ¿no? Poniendo en mayor riesgo a las comunidades. Este gasoducto se pretende llevar hacia el Estado de México, rodear a Toluca y llegar hasta Querétaro, ¿no? Entonces eso tampoco se ha hecho porque pues, no se ha podido poner en funcionamiento el gasoducto, y aquí hablamos pues, de un megaproyecto con tantos tentáculos de pulpo, ¿no? Que también se vuelve muy complejo para su funcionamiento, ¿no? Entonces, decir que sin agua, pues no funciona la termoeléctrica, y sin que funcione la termoeléctrica, pues no funciona el gasoducto, ¿no? Entonces, esos 100, 150 metros que faltan del acueducto mantienen parados los 3 elementos del proyecto integral Morelos. Abogado, según datos que yo he podido investigar, este proyecto pues abarcaría esos 3 estados, ¿no? Morelos, Puebla y Tlaxcala. Todas las poblaciones que resultarían o que están afectadas o que a las que les impacta el proyecto están ubicadas en las faldas del volcán Popocatépetl. Y bueno, ahí veo también que hay intereses mineros. ¿Es cierto eso? Que hay interés de explotación de minerales como el oro, plata, cobre, plomo, zinc, y que hay empresas involucradas como Abengoa, Elecnor, Anagas, Bonatti. ¿Cómo está en ese aspecto este asunto? Sí, no solo ellas, mira, las empresas involucradas directamente en el proyecto integral Morelos, pues empezamos por las constructoras, ¿no? Abengoa, una empresa española que por sus prácticas fraudulentas fue demandada en Estados Unidos, ¿no? En el 2014, y entró en un proceso de quiebra y de reestructuración económica, ¿no? Entonces era una empresa, dijéramos, tan potente en España como Teléfonos de México, ¿no? Con una historia bastante amplia, y sin embargo, me parece que por estos proyectos que de repente ya llegamos a especulación de megaproyectos, ¿no? En los territorios. Es decir, a Bengoa se le da en América Latina, incluyendo México. Por ejemplo, a Bengoa tenía también la concesión, o tiene la concesión de la presa de Temacapulín, en el estado de Jalisco, ¿no? La construcción y todo esto, y no tengo muy claro si la operación también. Y bueno, ellos tenían varias concesiones otorgadas por diferentes estados de América Latina, ¿no? Y esto generó pues, que ellos pidieran y pidieran créditos, pero al no poder avanzar los proyectos como la termoeléctrica de Huesca, porque no hay un consenso social, no se implementaron de manera debida, ¿no? O se consensaron o se consultaron previamente. Entonces, pues esto hace que no comience a tener sus ganancias, ¿no? Y ellos, pues ahí reportaban sus activos, pero no sus pasivos, ¿no? Entonces, bueno, son prácticas, ¿no? De estas empresas. Abengoa también estuvo relacionada con la privatización del agua en Bolivia, ¿no? Donde pues, se dio todo un levantamiento social porque no se privatizara el agua, ¿no? Entonces, es del tipo de empresas, ¿no? La empresa Bonatti, que es una empresa italiana, constructora del gasoducto Morelos, que fue sus empleados en la misma empresa los que promovieron demandas penales que devinieron en la detención ilegal y encarcelamiento de Nedina Rosas Vélez, comisaría de Ejidal de San Felipe Xonacayucan en Atlisco, simplemente porque ella se oponía a dar permiso para el paso del gasoducto Morelos en su ejido, porque así lo había determinado su asamblea, ¿no? Entonces ya lo único que hacía, pues, era mantenerse firme con la decisión que había determinado su asamblea, y entonces los trabajadores de Bonatti la acusaron de robo de 2 celulares y obstrucción de obra pública, ¿no?
y estuvo presa 5 meses y 6 meses más en arraigo domiciliario. Y a mí también me acusó esta empresa, ¿no? Posteriormente, de los mismos delitos que Nedina, al igual que otro comisariado de bienes comunales de San Juan Amecaquén, Atzihuacán, y otro ejidatario de San Felipe Xunacayuca, ¿no? Entonces, esos son el tipo de empresas que están detrás del gasoducto Morelos, bueno, que construyeron. Elecnor y Enagas son empresas españolas, que son las operadoras, ¿no? Las concesionarias del gasoducto Morelos, son las que ganan el dinero por existir esa concesión y ese funcionamiento. Y bueno, pues ahí es donde vienen de parte de las mentiras, ¿no? De los argumentos de López Obrador, o las verdades a medias, ¿no? De decir que lo que pasa es que el proyecto integral Morelos es un proyecto de la CFE, y ese, pues, legendario 10 de febrero de 2019, ¿no? Le gustan los días 10 al presidente para chingarnos. Él agarró y dijo que si no se lleva a cabo este proyecto, que entonces pues se iba a tener que beneficiar a las empresas privadas en la competencia de generación eléctrica, ¿no? Pero la termoeléctrica al final, pues es un beneficio de empresas privadas, ¿no? Como es Elecnor y Enagas. Pero sobre todo, desde 1998, este proyecto del gasoducto se ha querido implementar, ¿no? Estamos hablando de hace 22 años, y no existía la termoeléctrica. Lo que pasa es que el Parque Industrial de Cuautla y el Parque Industrial de Cuernavaca, principalmente el de Cuautla, y principalmente la empresa generadora o constructora de vidrios para la industria automotriz, ¿no? De parabrisas, etcétera, llamada, es una empresa francesa, Saint-Gobain, que está asentada en el Parque Industrial de Cuautla, a 2 kilómetros de Huesca. Ellos necesitaban el gas natural desde 1998, y fue que se empezó a impulsar el gasoducto Morelos en ese sentido. Sin embargo, haciendo un estudio, se le dijo a Saint-Gobain y a las demás empresas que quieren este gas, ¿no? Son 13 empresas, donde ya está construido en un 80% un gasoducto, un ramal del gasoducto Morelos más pequeño, que atraviesa por Yecapistla y se va hacia Cuernavaca. Y ahí, en ese sentido, se hizo un estudio por parte de la Comisión Reguladora de Energía, y entonces se le pidió a la CFE que moviera la termoeléctrica que iba a ser en el Estado de México hacia Morelos, para que entonces ya hubiera suficiente consumo de gas natural, para que entonces las empresas que quieren ese gas, pues sea costeable llegar hasta allá, ¿no? Porque dijéramos, estas empresas, Saint-Gobain, Nissan, Burlington y otras, pues no estarían consumiendo el 5%, máximo el 10% del gas que puede circular por el gasoducto Morelos, ¿no? Y bueno, un gasoducto de 160 kilómetros de 8 pulgadas o 12 pulgadas, pues no es costeable, ¿no? Y también técnicamente es complicado, me parece. Entonces, pues lo hicieron de 26 pulgadas, y entonces las termoeléctricas funcionan como consumidor principal, ¿no? Es decir, el Estado le pone una termoeléctrica para que Saint-Gobain y otras empresas puedan aminorar sus costos de producción, ¿no? Entonces, eso es lo que está detrás de la economía del proyecto integral Morelos. A ver, pero ¿qué no siempre nos ha dicho López Obrador? Que él no roba, no miente y no traiciona. Sí, pues justamente estamos en la víspera de observar si va a cumplir con su tercera traición, ¿no? Porque él traicionó a los pueblos de Morelos, porque en el 2014 dijo que si él llegaba al poder, no se iba a culminar esa termoeléctrica y ese gasoducto, ¿no? Lo dijo en Yecapistla, lo dijo en Anecuilco, lo dijo en Tepoztlán, ¿no? Al igual que la autopista La Pera, ¿no? Ahí por Tepoztlán. Y entonces él dijo, no queremos esa termoeléctrica, no queremos ese gasoducto, no queremos las minas, ¿no? México no es territorio de conquista. ¿Qué les pasa a estos? Poner una termoeléctrica en la tierra de Zapata es como poner un basurero en Jerusalén, ¿no? Entonces él pues arengó a la gente y les dijo, espérenme, porque ya cuando yo llegue al poder, pues este proyecto se va a cancelar, ¿no? Y cuando los pueblos de Morelos se lo empezaron a exigir, que cumpliera su palabra, en enero del 2019, cuando López Obrador fue a Nenecuilco a anunciar que ese era el año de Emiliano Zapata, ¿no? Entonces fue que se lo empezaron a exigir,
y dijo, les voy a traer una respuesta en un mes. Y fue que el 10 de febrero dijo, yo apoyo el proyecto y vamos a hacer una consulta completamente ilegal sobre el asunto. Entonces, ahí hubo la traición, ¿no? La mentira, pues el 10 de septiembre, ¿no? De 2020, cuando él y todos sus funcionarios principales, como Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE, Blanca Jiménez, directora de Conagua, etcétera, etcétera, dijeron que ya todos los amparos estaban resueltos, cuando no es así. Entonces también mintió. Y estamos viendo si va a querer robar el agua de los ejidos de Ayala, ¿no? Entonces, por eso está este plantón. La robaría con la Guardia Nacional, ¿no? Porque es robar. Eso sería robarle el agua. López Obrador decía que, bueno, con este proyecto todo Morelos se va a beneficiar, que van a bajar las tarifas de la luz y que, bueno, pues era un proyecto que beneficiaba a todos, ¿no? Además ya se habían invertido una gran cantidad de recursos que podrían quedar tirados a la basura. ¿Ustedes cómo toman eso? Y yo no sé ustedes cómo toman, vio la imagen que pusimos ahí de esa ceremonia en Palacio Nacional con los indígenas. ¿Cómo interpretan todo esto, abogado? Mira, sobre los costos de la luz, pues decir y hablar y prometer, pues no empobrece, ¿no? Digo, lo vemos en todo el territorio nacional, donde hay hidroeléctricas, donde hay termoeléctricas, donde hay diferentes generaciones eléctricas, ¿no? En el Istmo de Tehuantepec, incluso con los eólicos, ¿no? Todas estas empresas privadas también, la luz no le disminuye a la población, ¿no? O sea, no le disminuyen los costos a la población, ¿no? Aunque luego muchas veces son afectadas, incluso cerca de los pueblos, los territorios donde hay un proyecto energético, se da una problemática de altos cobros de luz, de tarifas locas, ¿no? Donde de repente se le cobra a la gente 100,000, 200,000 pesos, cuestiones impagables, ¿no? Ya lo ha dicho la CFE, pues hay más de 1 millón de usuarios que están en huelga de pagos, ¿no? Porque no pueden pagar la luz, ¿no? Y por todos esos pagos injustos. Entonces, que fuera una excepción Morelos, ¿no? Con esta consulta que también dijeron, les vamos a bajar la luz y dicen que sí, pues sería muy difícil, ¿no? Porque entonces al resto del país también le tendrían que empezar a bajar la luz donde se generaría energía eléctrica, ¿no? Y no va a suceder. Además, pues los mismos compañeros dicen, bueno, dijéramos que te creemos y en tu sexenio bajan la luz, pero ¿quién nos garantiza que el día de mañana el que viene la va a mantener así, ¿no? Y al final dicen, nosotros vamos a pagar nuestra luz, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos, pues es que nos dejes vivir nuestra vida, ¿no? En paz, en tranquilidad, y también la economía, que es un tema, pues, muy grande, ¿no? En ese sentido, porque, pues, hay una producción agrícola en el territorio de Ayala y Tlaltizapán enorme, ¿no? O sea, son 6,000 usuarios de Río Cuautla que emplean a cerca de 10,000 personas, ¿no? Pues, para mantener los cultivos, ¿no? La caña, tienen seguro social, etcétera, etcétera, por el tema cañero, ¿no? Contra 30 empleos de la termoeléctrica permanente. Entonces, de 16,000 personas que viven del campo, que nos da de comer a todos, ¿no? Contra 30 empleos permanentes, ¿no? Y pues esta imagen, ¿no? El 1 de diciembre, cuando tomó protesta López Obrador y dedicó más tiempo, casi en cadena nacional, a toda una ceremonia con los pueblos indígenas, ¿no? Y ocupando incluso, o cooptando a un miembro importante que pertenecía al Congreso Nacional Indígena, ¿no? Al CNI, el que impulsó el ZLN, o el que ha impulsado el ZLN, Adelfo Regino, lo coopta simbólicamente como director del INPI, ¿no? Y entonces nosotros vemos que López Obrador llegó al poder con la consigna de acabar con las resistencias de los pueblos indígenas sobre los megaproyectos. En México se tiene documentado que hay alrededor de 800 conflictos socioambientales debido a megaproyectos, ¿no? Y entonces López Obrador, con toda esa simpatía que llegó, quiso o quiere ocupar a los pueblos indígenas para mermar su resistencia, para convencerlos de extinguirse, ¿no? Sin decírselos de manera clara y precisa, ¿no? Entonces les da una palmada por la espalda, les dice que este gobierno es para los pobres, ¿no? Pero pues a la hora de ejecutar los proyectos, si los pueblos no quieren, pues entonces Obrador se da la espalda y sigue, ¿no? O sea, él ha hablado muchísimas veces del proyecto Integral Morelos,
y nosotros le decimos, pues escúchanos, danos un espacio, ¿no? En tu mañanera para que también, pues, podamos platicar y exponerte nuestro punto de vista y el por qué no queremos este proyecto, ¿no? Y sin embargo, pues López Obrador nos ignora, ¿no? Entonces, este espacio de la mañanera, este púlpito que ocupa como tribunal, ¿no? Donde dice, los amparos ya están resueltos, pues para una idea general de la gente, dijéramos 2 millones de personas o 3, no sé, todos los que siguen a López Obrador y que también los medios de comunicación, para la opinión pública los amparos ya están resueltos, ¿no? Y nosotros, por más que hablemos que no es así, que mostremos las pruebas, pues eso la mayoría de la gente no lo sabe, ¿no? Entonces, es ese manejo también mediático del poder, ¿no? Presidencial que tiene López Obrador contra los pueblos indígenas, ¿no? Y bueno, culminar también con esta pregunta que me hacías antes de si detrás también estaban las mineras. Obviamente, ¿no? En el estado de Morelos hay varias concesiones mineras a cielo abierto, de tajo abierto, ¿no? De oro, de plata y de otros materiales, incluso en el área de Xochicalco, ¿no? Y bueno, toda la minería a cielo abierto necesita electricidad pues de alta tensión, ¿no? Y cuando tú ves a una minera, la instalación de una minera va acompañada de una hidroeléctrica, ¿no? Porque justamente pues es la generación eléctrica que las mineras necesitan. Y en Morelos están las concesiones mineras, pero no hay hidroeléctricas. Es la termoeléctrica la que le va a dar luz a esa minería a cielo abierto en Morelos. Bueno, para ir por partes, en lo legal, ¿qué acciones están emprendiendo ustedes? Porque tienen los amparos, son 16. ¿Qué están haciendo en lo legal? Pues como te comentaba, ¿no? Están estos 16 amparos. Ahí se metieron 6 amparos cuando de 10 comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala, el año pasado, en el 2019, cuando López Obrador anunció su consulta, ¿no? Se metieron amparos contra la consulta de López Obrador, señalando que viola el convenio 169 de la OIT, ¿no? Sobre la consulta a los pueblos indígenas, y porque se le consulta a toda la población, ¿no? O sea, se le consulta a Cuernavaca, a Cuautla, a Jutepec, si quieren que empiece a funcionar la termoeléctrica en Huesca, sin que ellos sean los que habitan en el territorio afectado, ¿no? Entonces nosotros decimos, pues es como si tenemos una reunión de 40 personas y decimos, a ver, decidamos las 40 personas si queremos pegarle a Agustín, ¿no? Y entonces democráticamente dicen, sí, vamos a pegarle a Agustín todos, ¿no? Y eso es democracia. Pues claro que no, porque tienen que respetar tu libre determinación, ¿no? Tu integridad física. Y para los pueblos indígenas, su territorio es su integridad, ¿no? Física. Y parte muy importante de su identidad y de su existencia, ¿no? Entonces, hacer una consulta de ese tipo, pues obviamente viola, ¿no? Los derechos indígenas. Y bueno, mencionar que ganó el sí, según ellos, ¿no? Pero ellos hicieron su conteo, ellos organizaron la votación, etcétera. Es decir, no había seguridad sobre el proyecto. Ganaron de una manera, aún así, ¿no? Pues muy pírrica, con un 9%, ¿no? O sea, el 40.1% dijo no a la termoeléctrica y el 59% dijo supuestamente que sí, pero mencionar que en las zonas donde atraviesa el proyecto integral Morelos ganó el no, ¿no? Ganó en Huesca, ganó en Amilcingo, bueno, en Amilcingo no se permitieron las urnas, ¿no? En todo el municipio de Temoac, pero ganó en Ayala, ¿no? Ganó en Ayala el no, fueron más de 2,000 votos, ¿no? Por el no, contra pues, unos 90 o 200 votos contra el sí, ¿no? Bueno, del sí. Y bueno, ese es uno de los amparos, ¿no? Y también contra el funcionamiento del proyecto, no solamente contra la consulta, sino también contra el funcionamiento del proyecto. Hay un amparo que ya está resuelto en Atlisco de 4 comunidades, San Isidro Huilotepec, Santa María Cosamaloapan, El Recreo, de donde era comisaría de Giral, en Medina Rosas, la que fue encarcelada, y también San Jerónimo Caleras, donde en el 2019, mediante un recurso de revisión, se confirmó la sentencia que ampara a las comunidades para que se les consulte sobre el gasoducto Morelos, ¿no? Sin embargo, la Secretaría de Energía menciona que no los puede consultar sobre la instalación del gasoducto Morelos porque ese ya está enterrado.
y que entonces no puede hacer una consulta sobre lo que ya está. Entonces ellos pretenden que se les consulte nada más sobre las medidas de mitigación que quisiera la comunidad y un plan de gestión social. Es decir, qué obras quisieran, que ni siquiera promete que se van a llevar a cabo, ¿no? Hubo comunidades que pues, no están informadas, en específico San Jerónimo Caleras, que pues, pidió casi hasta una televisión, ¿no? Una televisora para su pueblo, ¿no? Entonces pidieron como 20 obras y la CFE, la Secretaría de Energía, sobre todo, dijo, adelante, pidan, ¿no? Ya, yo luego regresaré a decirles qué autorizó el juez. Y el juez no es el que va a dar el presupuesto para estas obras, ¿no? Se supone que es la empresa, pero pues la empresa nunca se apersonó de manera directa, ¿no? Con la población, y nosotros estamos argumentando que esa consulta debe incluir el destino del gasoducto Morelos, ¿no? Entonces, es decir, aquí, si violaron el derecho a la consulta libre, previa e informada y te amparan, entonces tiene el efecto de retrotraer las cosas, de regresarlas al estado original que guardaban. Ese es el objetivo de la ley de amparo, ¿no? Lo dice en el artículo 77 con respecto a las sentencias de la ley de amparo, ¿no? Que cuando se cometen actos positivos, como lo es positivos de una acción, ¿no? Que se hace, pues entonces ahí el efecto del amparo es que se regresen las cosas al estado original que existían, ¿no? Y ahorita hay un debate sobre todo eso, ¿no? Ya la CENER dijo, da por cumplida la sentencia, en las comunidades, en 2 comunidades no pudieron hacer la consulta, la última vez llegó la Guardia Nacional a San Isidro Huilotepec, autorizando, pues la CENER un protocolo de consulta que no quería la comunidad, ¿no? Llevando acarreados de otros lugares, ofreciéndoles una escuela preparatoria, entonces en la asamblea se tornó muy difícil, los maestros de la preparatoria y los padres de familia de otras comunidades estaban gritando escuela, escuela, cuando no era el objeto, ¿no? De la asamblea, dijéramos la construcción de una escuela, ¿no? Entonces ahí se da toda esta cooptación, toda esa complejidad, también muy peligrosa, ¿no? Porque los procesos de consulta indígena llevados por las empresas o por las autoridades interesadas en que se lleven a cabo los proyectos, muchas veces devienen en agresiones, en amenazas, en tensión en la comunidad, ¿no? Y bueno, por eso es que en México, muchas partes de los pueblos indígenas, varios de ellos congregados en el CNI, ya no creen en las consultas, ¿no? Dicen, no queremos que nos consulten porque pues, simplemente es una manera para imponernos de todas maneras el proyecto, ¿no? Y hacerlo, y dividir a nuestra comunidad y ponernos en riesgo, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, la relatora de pueblos indígenas de la ONU en el 2019 recomendó al Estado mexicano y a los pueblos explorar el derecho de la autoconsulta, ¿no? Y es lo que se hizo en Huesca, es lo que se hizo en el municipio de San Andrés Calpan, en Puebla, San Lucas Atzala, donde entonces la gente dijo, pues yo me consulto solo, ¿no? Y determinó que no quiere el proyecto. Entonces ahora toca al Estado mexicano aceptar esa situación, ¿no? En septiembre, cuando dijo el presidente que ya en diciembre iba a estar todo listo, empezó la inquietud de las comunidades. La vez pasada, en el programa anterior, nos comentaban que ya estaba ahí la Guardia Nacional. ¿Cómo está la situación en lo social? ¿Cómo se están organizando y cómo están enfrentando esta situación? Pues la situación está tensa. Me parece que hay 3 batallas o 3 guerras, 3 espacios de combate, ¿no? Que se están librando en estos meses, ¿no? Y en estos días. Uno es en el terreno legal, otro es en el terreno social y otro es en el terreno mediático, ¿no? Entonces, cada quien está haciendo sus esfuerzos por defenderse en esos espacios, ¿no? Hay rondines de la Guardia Nacional en el plantón. A mí me ha fotografiado integrantes de la Guardia Nacional directamente a las placas de mi carro. Se me han emparejado camionetas de la Guardia Nacional mirándome de manera intimidatoria, ¿no? Y como te digo, estos rondines han escuchado disparos en la noche afuera del plantón, ¿no? Y hay un sinnúmero de rumores y de amenazas, ¿no? A comisariados ejidales que antes estaban defendiéndose contra el despojo del agua, pero que mencionaron ser amenazados, ¿no?
Uno de ellos, el presidente del ejido de Tenextepango, mencionó que ya le dio miedo porque pues ya se dio cuenta que la mafia internacional está detrás de la termoeléctrica de Huesca, ¿no? Incluso en una asamblea en Anenecuilco mencionó que era una cuestión pública, que todos sabían que la mafia internacional estaba asociada a la CFE, ¿no? Para que también... ¿Cómo es pues, eso, abogado? ¿Cómo es eso de la mafia? mira, eso, pues eso él lo dice así, pero hablemos del crimen organizado, ¿no? Digo, el asesinato de Samir puede tener una vinculación con el crimen organizado, pero con respecto al proyecto Integral Morelos, ¿no? Es decir, en muchas partes de México se está ocupando el crimen organizado como secretaría del terror de las empresas y de los estados para intimidar a los pueblos e imponer los megaproyectos, ¿no? Es decir, experiencias como las que hemos visto en Guerrero, por ejemplo, en la que incluso la delincuencia organizada protege a los trabajadores, organiza las entradas a las minas, los hospeda incluso, sabe dónde están, ¿sí? Los lleva y los trae de la mina al pueblo donde están pernoctando. O sea, a la vez que hace eso, intimida y puede llegar a actos de violencia más graves. Eso lo están ya empezando a vivir o ha ido en sus comunidades. Pues a mí me parece que el asesinato de Samir es de los inicios de empezarlo a vivir, ¿no? Aunque ya se venía posicionando este crimen organizado ahí. Y ahora estas amenazas que existen sobre los comisariados ejidales de que, pues de extorsionarlos, ¿no? O de amenazarlos acerca de su oposición de que se lleven el agua para la termoeléctrica, y han cambiado de parecer y ahora están pues con el gobierno, ¿no? Parecen empleados de la CFE. Entonces, por una parte es el dinero, pues una frase legendaria, ¿no? Que luego dicen que ocupa el gobierno, que es plata o plomo, ¿no? Entonces, pues si tú te quieres seguir oponiendo, te van a matar, ¿no? O recibe Tiene dinero. razón en esa parte, en que tienen una, bueno, no sé si eso es lo que usted quería decir, Alvaro, pero hay una línea directa, ¿no? ¿Se acuerda aquella frase de, ¿qué presidente era? Calles, que decía, nadie aguanta un cañonazo de De 50,000 50 pesos. millones. Uh-huh. Pasan los años y esa frase se convierte en plata o plomo, ¿sí? Así es. Y todo es un lenguaje acuñado desde el poder. Así es. ¿Qué hacer ante eso? Mira, también es una cuestión muy interesante, por ejemplo, de los ejidos de Moyotepec, de Nestepango y de otros ejidos, ¿no? Donde no es la primera vez que sus comisariados ejidales se venden, ¿no? O ceden ante, pues, ante la CFE, ¿no? Hace del periodo de administración anterior de los comisariados, también el comisariado ejidal de Nextepango estaba encabezando la resistencia de los ejidos en el campamento, ¿no? Para que no se conectaran, al igual que el de Anenecuilco y otros, y se vendieron, ¿no? Y entonces se desistieron de sus amparos, y entonces uno diría, bueno, pues ya se acabó la lucha de estos ejidos. Sin embargo, al llegar el nuevo comisariado, retoma las exigencias de su asamblea y se suma a la resistencia, ¿no? Y nuevamente vuelven a cooptar esos comisariados, y ahora la asamblea del ejido pues obliga a los comisariados a que no se desistan de sus amparos, ¿no? Incluso uno de ellos me había sacado como abogado y la asamblea lo obligó a que me volviera a poner como abogado, ¿no? Entonces, cooptar y amenazar a los representantes ejidales, por ejemplo, o de otro tipo, tampoco les está funcionando como ellos quisieran, ¿no? Porque entonces la gente, al estar consciente de la afectación que le va a dar todo esto, ¿no? Al defender pues, su forma de vida, su economía, etcétera, su práctica ancestral también de la agricultura, el amor que tienen a la tierra y todas sus razones, ¿no? Y defenderse ante una injusticia,
pues hace que superen a esos representantes, ¿no? Digo, para mí López Obrador y Hugo Eric Flores, superdelegado, ¿no? de López Obrador, hicieron un mal cálculo al promover, al provocar el asesinato de Samir, pensando que con eso íbamos nosotros a echarnos para atrás o a ceder en la lucha contra el proyecto integral Morelos, ¿no? Entonces, eso En de ese querer sentido, descabezar. Uh-huh. en ese sentido, yo quería preguntarle, ¿qué papel ha jugado Eric Flores? Porque él es un personaje de la derecha, Sí, de un la personaje ultraderecha, ¿no? de la ultraderecha, efectivamente. Cristiano, bueno, pues sabemos que Hugo Eric Flores fue el abogado de los asesinos de Acteal, ¿no? Ya de ahí vemos qué tipo de prácticas tiene él de defender a quien hizo tan cruel, tan inhumano acto, ¿no? De matar a 45 mujeres, hombres, niños y mujeres embarazadas, ¿no? Sacando los fetos de las mujeres embarazadas, y que él sea el que los defiende y los saque de la cárcel, ¿no? Entonces ya vemos ahí cuáles son sus prácticas. Ha habido narcomantas, ¿no? En Morelos, diciéndole a Hugo Eric Flores, nos traicionaste, ¿no? O sea, hicimos un pacto, tú nos apoyaste para que llegáramos y ahora nos quieres extorsionar, ¿no? Entonces ahí de repente hay un vínculo que podría ser, ¿no? Entre el crimen organizado y Hugo Eric Flores, ¿no? Al menos ahí se ven las narcomantas, ¿no? Obviamente la fiscalía, pues, ve lo que le conviene, ¿no? Y hace eso. En la consulta se empezaron a difundir ciertos videos donde, pues, no sé qué él es sacerdote o lo que haga de su religión, ¿no? Porque creo que es cristiano, esto del PES, cómo la gente estaba diciendo, voten a favor de la termoeléctrica, ¿no? Cómo estos sacerdotes o lo que sean ellos estaban promoviendo esa situación, ¿no? Llegó pues a hacer actos muy intimidatorios, o sea, él era el encargado de impulsar, de concluir la termoeléctrica en Huesca el año pasado. Sin embargo, por sus prácticas, por cómo hizo las cosas, ¿no? Pues López Obrador lo hizo a un lado, ¿no? Lo hizo a un lado en estas negociaciones, porque ya había chocado con todo el mundo, ¿no? Hasta con los que querían negociar, ¿no? Había chocado Hugo Eric Flores. Entonces pusieron a Diana Álvarez, que es era la subsecretaria de Participación Ciudadana y Asuntos Religiosos del gobierno de López Obrador, ¿no? Esta secretaría o subsecretaría que fue la que se encargó de la consulta del 23 y 24 de febrero del año pasado de López Obrador sobre la termoeléctrica, y es la que está vinculada también a la consulta indígena en Atlisco, y es la que encabezó ahora pues las negociaciones con el presidente de Azurco y con algunos comisariados que se dieron ante los ofrecimientos del gobierno de este proyecto, pero pues no tienen el consenso de los ejidos, ¿no? Entonces ahí también están muy entrampados, porque como son 32 ejidos los que disfrutan de esa agua y están asociados, pues conseguir el consenso de eso. Además, no todos los ejidos son afectados, ¿no? Hay ejidos aguas arriba, como los ejidos de Cuautla, que dicen, sí, pues nosotros queremos obras a cambio de que se lleven el agua de la Petar para la termoeléctrica, pero a ellos no les afecta. Ellos tienen agua de los manantiales, aguas arriba, ¿no? Entonces, ellos, ¿por qué tienen que negociar? O porque tienen que decir sus 9 votos que a favor, ¿no? De que se lleven el agua, pues si no les afecta, ¿no? Pero además, ni siquiera son los comisariados ejidales los que pueden autorizar esto, porque ese es patrimonio común del ejido. O sea, son sus aguas, es como sus tierras comunes. Y para ceder patrimonio común del ejido, necesitas una asamblea dura, ¿no? Y eso no lo quieren aceptar ellos. Pero es un entrampe muy fuerte, ¿no? Y ahorita, después del anuncio de López Obrador, lo que intentó el gobierno fue que los ejidos se desistieran de sus amparos. Y en años pasados, los ejidos se desistieron por medio de su comisariado, ¿no? Hicieron actas falsas. Algunos, ¿no? Otros nada más el puro comisariado se desistió. Yo entré a la defensa de los ejidos de Ayala en el 2019, es decir, hace un año, y yo les dejé bien claro a los comisariados, los únicos que pueden acordar el desistimiento de los amparos por mandato constitucional, está garantizado en la Constitución, en el artículo 107, es la Asamblea del Ejido.
Por eso es que el 18 de octubre se llevó a cabo en segunda convocatoria asambleas en Moyotepec y en Tenextepango, donde los comisariados estaban promoviendo el desistimiento de sus amparos, ¿no? Formalmente con primera y segunda convocatoria, para que entonces así pudieran hacerlo. Si no, iba a ser ilegal y pues se les regresaba, ¿no? Esa situación. Y pues el ejido dijo, no nos desistimos, ¿no? Y entonces ahí es donde, en estas asambleas de dos pueblos, pues para mí fue un día histórico, ¿no? Fue clave, ¿no? Fue un golpe a López Obrador, ¿no? Estas pequeñas asambleas, por decirlo así, de estos ejidos, fueron un golpe muy fuerte para López Obrador. Bueno, luego siguieron otros tipos de negociaciones. En el 2017 o 2015, no me acuerdo muy bien, Graco Ramírez promovió que a Surco se diera el agua y consiguió una minuta donde muchos presidentes de comisariados ejidales estaban de acuerdo en este plan que decía agua por agua, ¿no? O sea, te voy a dar, tú me vas a dar el agua al apetar y yo te voy a regresar canales de riego, voy a aumentar el drenaje para que haya más agua, ¿no? Y sí consiguieron firmas de muchos presidentes de comisariados, pero nada más el presidente, ni siquiera todo el comisariado, presidente, secretario y tesorero. El presidente solo no puede hacer nada, es un órgano colegiado, ¿no? Pero además tiene que ser con la representación de su asamblea. Entonces, es muy entrampado el asunto, ¿no? Está muy entrampado en materia legal y también pues en materia social, porque aunque el presidente, como te digo, del ejido se venda, pues los ejidatarios no, porque es su patrimonio, ¿no? Es su forma de vida. Bueno, volviendo al caso de Eric Flores, ¿entendí bien? ¿Sí ha sido desplazado? Fue desplazado de las negociaciones del proyecto Integral Morelos, ¿no? ¿Ya no Fue tiene desplazado por influencia? Diana Álvarez, ya no tiene la influencia que estaba teniendo, ya no es el encargado desde hace, pues yo creo que todo 2020, ¿no? No, Le no se pregunto pasó las porque cosas. yo leía también alguna declaración de Cuauhtémoc Blanco, que bueno, había que preguntarle al fiscal porque él sabía quién había matado a Samir Flores, ¿sí? Y si mal no recuerdo, entre tantas declaraciones que hubo en ese momento, hace unas semanas, por ahí se coló el nombre de Eric Flores. ¿Están relacionados? En el caso de... Mira, Cuauhtémoc Blanco dijo una declaración muy fuerte, ¿no? Rápida, 5 o 10 segundos, pero muy significativa, que dijo, el fiscal sabe quién mató a Samir, pero no lo dice porque tiene miedo. Entonces, ¿a quién le puede tener miedo el fiscal del Estado? ¿Qué persona es tan poderosa para que el fiscal del Estado le tenga miedo? Entonces, ahí nos habla justamente pues de qué hay detrás del asesinato de Samir, gente de mucho poder. Y bueno, desde el inicio nosotros vimos a Hugo Eric Flores como uno de los principales sospechosos en la orden del asesinato de Samir, porque además, pues Samir lo encaró un día antes, ¿no? En Jonacatepec, y él estaba desesperado, Hugo Eric Flores, de que Samir seguía hablando y daba argumentos, y Hugo Eric Flores ya no podía, ¿no? Con esa situación. Hugo Eric Flores no tiene nada que ver con la fiscalía, ¿no? O sea, ni siquiera ha sido llamado a declarar y sin embargo muchas veces hace declaraciones de conocimiento acerca de las investigaciones. ¿Cómo las conoce Hugo Eric Flores? ¿No? Y te digo, bueno, pues estas narcomantas y todo lo demás, entonces sí es un personaje muy oscuro, ¿no? Es un personaje que para nosotros es sospechoso del asesinato de Samir. Bueno, ¿cómo se están preparando en caso de que el gobierno federal sí ponga en marcha la termoeléctrica? Y bueno, en el escenario, en terreno, donde está la Guardia Nacional, porque entiendo perfectamente que eso pues opera de forma intimidante, ¿no? Es intimidatorio. Mira, el plantón de Apatlaco, donde pues se está impidiendo el paso del acueducto, los ejidos mandan, de acuerdo al tamaño de los ejidos, 1, 2 personas, 3 personas, 4 personas a estar custodiando el plantón, ¿no?
un turno en la mañana y un turno en la noche, ¿no? Estamos hablando de como 7 ejidos que están mandando de entre 2 a 4 personas diarias en cada parte, ¿no? Es decir, fortalecieron el plantón. Sin embargo, pues esa gente no es la que se va a defender, ¿no? En caso de que pues, llegue la Guardia Nacional a hacer esto, ¿no? Pero están custodiando el plantón, ¿no? Obviamente, pues los ejidatarios esperan que si llega la Guardia Nacional a quererse conectar, porque además está complejo, ¿no? Porque tienen que cruzar el río Cuautla, el acueducto. Y entonces, ¿cómo lo van a cruzar? ¿No? Lo van a desviar, lo van a hacer por abajo. Yo considero que se van a tardar. De que se puede técnicamente, seguro se puede, igual hasta le rompen la madre al río Cuautla, ¿no? Pero, o igual instalan mal el acueducto y en una de esas una roca que venga grande rompe el acueducto, ¿verdad? Pero, pero bueno, ahí está la situación. Entonces, me parece que 2, 3 horas no se van a tardar, ¿no? En instalar el acueducto. Estamos hablando de días, si no es que de semanas. Y en eso, pues, la gente se puede organizar. En el 2016, cuando estaban con la fuerza pública reactivando esta construcción, esa parte del acueducto, pusieron unas mallas que impedían a la población de Apatlaco pasar, ¿no? Eso enojó al pueblo de Apatlaco, ¿no? Y entonces generó un enfrentamiento bastante fuerte con la policía del mando único y separaron esos trabajos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que además de los ejidos, que están pues su agua en peligro, hablamos de ejidos muy grandes como Ayala o Tenextepango, que tienen 500, 600 ejidatarios cada uno, ¿no? Y que están en el plantón y que están con amparos, ¿no? Está el pueblo de Apatlaco, que si cercan el pueblo de Apatlaco con la Guardia Nacional, también van a provocar a los pobladores de la zona. Además que este pueblo apoya el plantón, ¿no? Que tienen muchos años ahí y también ellos son los que empezaron a parar el acueducto, ¿no? Los vecinos de Apatlaco porque afectaba sus calles, ¿no? Y porque también estaban conscientes de que la termoeléctrica les iba a afectar. Es decir, es un pueblo que no es ajeno al proyecto Integral Morelos, aunque no los afecte directamente. Entonces ahí es otro actor sobre el asunto, ¿no? Y Usted, pues bueno. eh, abogado, ¿usted cómo ve que las comunidades están percibiendo a López Obrador? Y lo comento porque, bueno, cree que tenga la decisión de emplear la fuerza pública en contra de la población, en contra de los opositores. Y, y se lo pregunto también en el contexto de lo ocurrido el año pasado, porque ustedes lo recordarán perfectamente, cuando van a hacer los festejos por Emiliano Zapata en Anenecuilco, el presidente había dicho días antes, semanas antes, que iba a estar ahí. Pero después cuando hubo pues los insultos de López Obrador en llamarlos radicales, izquierdistas, conservadores, eh, y ustedes protestaron por esas declaraciones, él ya no se presentó. Sí, ahí hubo un tema de simbolismo, ¿no? Muy fuerte que tuvimos en compañía con el CNI, ¿no? Incluso pues con el apoyo ahí hubo también pues, un comunicado directo del ZLN hacia toda la lucha contra el proyecto Integral Morelos. Y en Chinameca, ¿no? En Chinameca era donde iba a estar López Obrador, incluso estaba el templete, ¿no? Un gran Incluso estaba templete ahí, el templete, y un día antes no sabíamos si iba a llegar López Obrador, pero nosotros sabíamos que teníamos que estar el 10 de abril ahí y no permitirle que manchara con su presencia la memoria de Emiliano Zapata, ¿no? Y efectivamente, pues López Obrador no llegó a Chinameca, ¿no? Llegó a Cuernavaca, pues aislado, ¿no? Con un dispositivo de seguridad y llegó y se fue, ¿no? Entonces, que quiera mandar la Guardia Nacional o que se anime a hacer esta represión, yo creo que es bastante capaz, ¿no? Pero yo creo que lo que está pensando es, ¿y si la mando? Y de todas maneras no puedo culminar el proyecto. ¿Y si me ganan? ¿No? Y si esto se complica, voy a quedar como represor
y no voy a poder cumplir el proyecto, ¿no? Entonces él está midiendo las cosas. Yo creo que su apuesta a través del presidente de Azurco y otros comisariados ejidales era mermar la resistencia. Que dijeran, bueno, pues si al querer instalar el proyecto puede haber 500, 1000 personas, yo qué sé, ¿no? 250, no sabemos, ¿no? Eh, le quito, le quito gente a eso y ya nada más que queden 1, 2 o 3 ejidos y los pueblos del Frente de Pueblos, porque el Frente de Pueblos principalmente está en la zona del gasoducto, ¿no? Y la termoeléctrica con Huesca, ¿no? Pero los ejidos de Ayala es una resistencia aparte que se fue formando desde 2013, 2014 y que fue poco a poco madurando, ¿no? Y es ahorita la que tiene el proyecto parado y para nosotros son nuestros hermanos, ¿no? Y bueno, por otra parte, yo también soy su abogado de ellos, ¿no? Y entonces, pues yo creo que la está pensando, ¿no? Que sea capaz, es capaz. Digo, ya lo vimos en Chihuahua, ¿no? Mandó a la Guardia Nacional, hay otros intereses también ahí, pero también son campesinos pues que tienen su economía bastante fuerte en ese sentido, ¿no? Entonces, también es una cuestión de discriminación, ¿no? Decir, voy a traer progreso, ¿no? Y para eso voy a afectar a los campesinos, pero voy a traer desarrollo, ¿no? Y que la actividad agrícola no es desarrollo, no es progreso. O sea, no son tierras áridas, ¿no? Son tierras altamente productivas y con agua, ¿no? Es una economía que genera mucho dinero y que genera mucha seguridad también al campesino, ¿no? Entonces, ¿por qué desplazarla, no? Obvio, pues por los intereses de las empresas, como decíamos, Saint-Gobain, Nissan, las mineras y todo lo demás, ¿no? Por eso nosotros estamos realizando una campaña que se llama El PIM no es desarrollo, es despojo y destrucción. Y todos los días a las 7 de la noche en el Facebook del Frente de Pueblos, Morelos, Puebla, Tlaxcala, estamos dando pláticas, ¿no? Acerca de por qué el proyecto no es desarrollo, sino despojo y destrucción. Y ahí, pues los lunes hablamos de derechos humanos, los martes del papel de las empresas, los miércoles del papel del gobierno, los jueves de los peritajes y las afectaciones que causa este proyecto, los viernes se habla sobre, pues justamente, que por qué el PIB no es desarrollo y todo, se invita a intelectuales para que nos hablen de eso. Los sábados hablamos, se entrevista a las mujeres que están en lucha contra este proyecto integral Morelos, es un espacio para las mujeres, para que compartan su conocimiento y su lucha, y los domingos hablan los pueblos acerca de sus procesos también de resistencia y su historia de resistencia, ¿no? 7 de la noche, todos los días. Todos los días, además que estamos publicando pues, diapositivas, infografías todos los días acerca del tema, ¿no? De cuando hubo gente presa, ¿no? Del papel de Elegnor, del papel de Abengoa, de Saint-Gobain. Todos los días se publican 2 infografías, ¿no? Y además la plática a las 7 de la noche. Ok. Bueno, abogado, pues pues le decíamos desde la vez pasada que queremos estar cerca de ustedes. Entonces, así seguiremos. Vamos haciendo nuestro esfuerzo para acompañar desde acá lo que están ustedes haciendo para la defensa de sus derechos. Pues muchas gracias, Agustín, por este espacio y por todo pues lo que nos has permitido exponer de este proyecto de muerte, ¿no? Y que no solamente somos nosotros, sino pues cientos de pueblos indígenas en el país, y que recuerde López Obrador que él llegó a la presidencia por un gran descontento social, ¿no? Ok. Bueno, pues ahí los seguiré molestando con información sobre este asunto. Entonces no me despido. Le Muchas agradezco, gracias. abogado. A usted, nos vemos. Que esté muy bien. Hasta Igualmente. pronto. Hasta pronto. Bueno, pues él fue el abogado Juan Carlos Flores, del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos. Este es un asunto bien importante que nos muestra cómo Andrés Manuel López Obrador se ha venido conduciendo a partir de que asumió la presidencia de la República. Él, sin duda, Andrés Manuel López Obrador no es un político común, no es un político como esos de los que ya no hay, digámoslo así. ¿Sí? Pero también este caso nos muestra
pues que en realidad Andrés Manuel López Obrador, pues para quien dice en la ultraderecha que es comunista, que es socialista, que nos quiere llevar a ser como Venezuela o Cuba, bueno, pues es un mentis, ¿no? El caso del proyecto Integral Morelos nos muestra a un presidente López Obrador, pues siendo un capitalista más, ¿sí? Eh, él no solamente en este caso se ha mostrado así, en sus posturas religiosas, que a veces con estas frases como amar al prójimo, que muestra su vena religiosa, ¿sí? Con aquel asunto de los feminicidios en los que no tiene una postura, ¿sí? Con esos asuntos como el de la autopista Toluca-Naucalpan, que tampoco aparece en su escenario, pero que ya está construida, pese a que hay amparos, igual que en el caso de Huesca y el proyecto Integral Morelos, pues se muestra como un presidente capitalista, como uno más, ¿sí? Eh, pero efectivamente no podemos compararlo, obviamente, eh, con, con Vicente Fox, por ejemplo, o Enrique Peña Nieto. No, o sea, López Obrador sí sabe de lo que habla y sí sabe lo que hace. ¿Sí? No es para nada como ellos, ¿no? Y tampoco podríamos, y para hacerle caso al propio presidente López Obrador, de no meterlo en el mismo saco que los demás, ¿no? Y por eso vale la aclaración, ¿no? No es como Felipe Calderón, ¿no? Con toda su violencia y todas sus muertes, ¿sí? Bueno, hasta el momento, al menos yo, en mi opinión, no tengo indicios de que López Obrador sea igual, ¿sí? Entonces no se le puede comparar en ese sentido, ¿sí? Ahora sí que como se dice por ahí, quienes saben de estos asuntos, ¿no? O sea, López Obrador es un político de altura, ¿sí? Un experto en lo que hace, que a veces es difícil entenderlo, ¿sí? Miren, para ejemplos, tenemos hoy lo que ocurrió en la mañanera. Hay una muchacha que no sé si sea periodista, o bueno, es una muchacha que aparece en redes sociales, es muy famosa, le pregunta lo siguiente y luego vemos lo que contestó López Obrador. A ver si podemos poner el video. Omar, ¿lo tienes ahí listo? La Secretaría de Educación Pública preguntarle si usted o la SEP tiene conocimiento sobre la escuela Humanity, que es propiedad de Salinas Pliego. Es al parecer la única escuela que está operando de forma presencial. Son más de 100 alumnos los que estarían yendo a esta escuela. Vamos a pedirle a Esteban Moctezuma, secretario de Educación, que él informe del día de hoy sobre lo que me estás preguntando, si te parece. Ya hay una investigación, pero no quiero exponer nada sin fundamentos. Creo que Esteban puede explicar sobre esta situación. No adelantar los juicios, vamos a esperarnos. En todos los casos tenemos que actuar con prudencia y justicia. ¿Cómo ven? Bueno, nosotros sabemos muy bien quién es Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, el dueño del Grupo Electra, ¿sí?
quien se niega a pagar 18,000 millones de pesos que debe al fisco, el que desde su televisora TV Azteca critica las medidas contra el coronavirus, ¿sí? Descalifica a Hugo López-Gatell. O sea, las políticas de Estado implementadas para esta pandemia las descalifica, y ahora en el colmo, no le bastó que sus trabajadores en Electra, en Total Play, sigan exponiéndose. No, ahora con niños en su escuela privada, o sea, abre su escuela, o sea, ¿sí? Pero vemos a López Obrador, ¿sí? Que ahora sí, como dicen los políticos o quienes saben o han andado en la política, que la política, para quien quiera prosperar, es el arte de tragar sapos sin hacer gestos. Y aquí vemos al presidente López Obrador tragando al sapo de Salinas Pliego sin ningún gesto, ¿sí? Esto, por supuesto, no lo hace como cualquier político, ni lo hace, digamos, no lo pone al nivel de Calderón, ¿sí? No. Esto lo mencionamos así porque creemos que explica muy bien ante qué político estamos, ¿sí? Obviamente López Obrador no es como la ultraderecha en los años pasados, ¿sí? No se le puede colocar en el mismo escalón, pero sí este tipo de escenas, hechos como lo que ha ocurrido en Huesca, con el proyecto Integral Morelos, ¿sí? Y otros casos, como les mencionaba hace un momento, nos muestran que López Obrador es un político en muchos aspectos, ¿sí? Muy tradicional, en otros no tanto. Y debemos verlo, analizarlo, creo yo, desde su propia particularidad. Hoy tenemos la ventaja, y esa es creación del propio López Obrador, y esa es una ventaja para todo el país, de que lo podemos ver en vivo, en directo, sin filtros. Él se nos muestra todos los días, ¿sí? Esa es una gran ventaja. Nosotros podemos formarnos una opinión de lo que está haciendo López Obrador y de lo que no hace. Sin embargo, cada vez hay más gente decepcionada. Por ejemplo, y volvemos al mismo caso de Huesca, del proyecto Integral Morelos, que cada vez hay más gente desilusionada y sin esperanzas porque esa gente ayudó a llevarla al poder, a llevarla a la presidencia de la República. Y lugares como Huesca, como las comunidades de Morelos que van a ser afectadas por este proyecto, pues como ninguna, ¿sí? Como todas en el país, son singulares, pero ellas tienen una historia de lucha. Y a la desilusión y la desesperanza seguramente le pondrán frente. Ya lo vemos, ya nos lo cuenta el abogado Juan Carlos Flores. Se organizan, participan, ¿sí? Bueno, nosotros seguiremos con esta historia y seguiremos contando qué hace López Obrador, que para nada es un político cualquiera. Bueno, como les decíamos al principio de este programa, bueno, los invitamos a que nos sigan, si les parece interesante esto que estamos abordando, apóyennos, difundan este programa, denos un like, por favor, compártanos, ayúdennos a llegar a más gente, y si creen que este espacio al menos es interesante, pues ayúdenos con sus contribuciones, ¿sí? Le repito, denos más like, difunda la voz, diga que aquí estamos. Les agradezco su atención el día de hoy y mañana los esperamos por aquí mismo.
Hasta pronto.